contra todo tipo de método, ¿no? Entonces, según él toma incluso una expresión del dramaturgo alemán antifascista Bertolt Brecht, ¿no? Que decía, en la actualidad hay sobre todo orden donde no hay nada. Bueno, esa expresión es muy paradójica, porque el concepto de orden es un concepto que toma su expresión superior en la Ilustración francesa, sobre todo en el positivismo de Comte. Orden y progreso. Progreso, pero dentro del orden. Y la ciencia es ordenamiento del pensamiento, pero también de la sociedad, de la estabilidad, no, de la sociedad liberal, democrática, burguesa, porque esa es la aspiración del positivismo. Y por eso que el positivismo es la filosofía de una ideología, igual el liberalismo, ¿no? Pero es que es un discurso no ideológico, sí, no es un discurso para proponer una propuesta política ni de cambio de estructura, no, es un discurso estrictamente epistemológico, es decir, de la construcción del saber. Según Feyerabend, la ciencia es una empresa esencialmente anarquista. Ustedes saben que la palabra anarquista es una palabra que toma fuerza sobre todo a principios del siglo XIX, ¿no? Que quiere decir la ruptura contra todos los órdenes establecidos. Eso es anarco, ¿no? Anarco quiere decir ir en contra de todo tipo de poder, de todo tipo de Estado, llámese iglesia, llámese partidos políticos, llámese orden del capital, de la empresa capitalista. Y por eso los anarquistas, cuando se unieron a los comunistas en algunos casos, lo único que sus métodos eran totalmente terroristas, y por eso los marxistas se opusieron a los anarquistas, a Bakunin, a Malatesta, a Kropotkin, a todos aquellos, ¿no es así? Ustedes tuvieron aquí uno, Teófilo Pantasta, ese era su seudónimo, ¿no? Un anarquista colombiano que fue famoso mundialmente, porque más viajó por el mundo entero, enseñando. Además, ese era su seudónimo, era de santanderiano. Pero biófilo quiere decir, vida, filo, amor, el que ama la vida, biófilo. Ese fue el nombre que se puso él, ¿no? Panclasta quiere decir el que destruye todos los poderes. Pan, todo, plasta, iconoclasta de todo, es decir, no, un nihilista. ¿Qué quiere decir nihilista? El que niega todos los poderes. Nihil, en latín, quiere decir negación absoluta, ¿no? Y en todas partes lo hubo. Ricardo Flores Magún en México, bueno, en todos los países hubo anarquistas. Pero es un anarquista en el plano político. Pero es que aquí ahora Feyerabend no nos está hablando de anarquismo en el plano político. Nos está hablando de un anarquismo epistemológico. Es oponerse a todos los poderes de las filosofías reconocidas. Positivismo, marxismo, fenomenología, teoría crítica, estructura, todas. Este va contra todas las banderas. Tipo Cantinflas, dígame algo para estar en contra. ¿Entiendes? ¿No? Para estar en contra. Cualquier cosa, estoy en contra. Y esa es la postura, en cierta forma, epistemológica de Feyerabend. Con una razón, yo no digo que no tenga razón, ¿cuál? Cuestionarse todos los métodos a priorizar. Cualquier método que quiera ser a priorístico, que quiera construirse fuera de la experiencia, debe ser sometido a juicio, debe ser enjuiciado. Esa es la postura de Feyerabend. Oponerse a todo tipo de método priorístico. Según él, el anarquismo teórico es más humanista y más adecuado para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y en el orden. Aquí hay otro problema. Entendamos que aquí el concepto de ley no es en el sentido jurídico ni político. Aquí es en el sentido ontológico y epistemológico. ¿Qué quiere decir ontológico y epistemológico? Ontos en griego significa el ser de las cosas, ¿no? Ontológico
quiere decir la teoría sobre el ser de las cosas. ¿Qué quiere decir un concepto ontológico de ley? Es ¿qué usted entiende por ley? Desde el punto de vista físico, biológico, químico, matemático o social, psicológico, histórico, ¿no? En dependencia de cómo usted entienda lo que son leyes, usted va a adquirir el poder o no de la ciencia. Auguste Comte, el matemático francés que creó el positivismo, da una definición de ley. Bueno, las leyes son, fíjense, relaciones de semejanza en el comportamiento de los procesos del mundo. Relaciones de semejanza en el comportamiento de los fenómenos del mundo. Es decir, semejanza, comportamiento, relaciones, pero cuando yo digo semejanza, yo no estoy diciendo que sea un nexo esencial, no, yo estoy diciendo que es un nexo fenoménico, ¿no es así? Es decir, no me dice, se me semeja, se me parece, ¿comprende? Eso no es un nexo esencial. Comportamiento, igual. Comportamiento es que yo creo que esto se comporta así. Pero yo no estoy seguro que realmente ese sea el nexo esencial. Entonces, este concepto de ley dicta mucho del que tiene Newton, o el que tiene Einstein, o el que tiene Darwin, que son científicos naturales, quienes van a concebir que una ley no es simplemente comportamiento ni semejanza, sino que es un nexo esencial a través del cual se determina una relación causal, sea causa-efecto, y que se expresa con regularidades objetivas. Es decir, que no dependen de mí, que son objetivos. La ley de gravedad no es que yo quiero que esto se caiga porque yo, bueno, esto se cae porque la ley es un nexo objetivo. ¿Entienden? La ley de evolución de la especie, no, eso no depende de nadie. Eso es una ley objetiva del mundo biológico. ¿No? Como hay leyes químicas, como hay leyes económicas, como hay leyes de mercado, como hay leyes de lo que sea, ¿no? Pero leyes objetivas. No dependen de la voluntad, ni de la apariencia, ni del comportamiento aparente de las cosas. Son nexos esenciales, son relaciones determinadas, ¿no? Pero Feyerabend se va a cuestionar todo esto y todo esto. Él no va a admitir ninguna de esas posturas. Y pues dice, el presente ensayo ha sido escrito con la convicción de que el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atractiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filosofía de la ciencia. Así que el anarquismo, que tomó mucha fuerza en el siglo XIX, todavía en las primeras 2 décadas del siglo XX era una ideología fuerte, era una crítica al capitalismo, ¿no? Una crítica a la explotación de los obreros, pero como el anarquismo empezó a utilizar métodos terroristas del magnicidio, del atentado, ¿no? Que empezó a armar las cosas, ¿no? Aquí Pablo Escobar en la novela dice, vamos a meterle mano a la población civil, no importa, matar, son métodos terroristas, ¿entiendes? Ahí sí no hay ni de izquierda ni de derecha. Y los cubanos sí tenemos bastante experiencia en eso. Por eso decimos que no existe terrorismo de izquierda ni de derecha. Todo es terrorismo. ¿Entiendes? Porque los que nos volaron un avión con el equipo de esgrima de Cuba, más de 80 y tantos pasajeros, eso es terrorismo. Y ahí murieron personas totalmente
colombiano. Sin embargo, los 5 jóvenes que se metieron y se infiltraron en esa mafia cubana para demostrar que estaban haciendo actos terroristas y que Fidel Castro denunció ante el gobierno norteamericano, los cogieron presos y están presos en Estados Unidos hace 14 años. Con juicios totalmente amañados, ¿no? Ese es el famoso gobierno norteamericano que se dice ser el más libre del mundo, el más, ¿no? Entonces, si el terrorismo ha sido criticado por izquierdas y por derechas, claro que no puede ser una postura ideológica atractiva, que es lo que está diciendo aquí Fayerabe, ¿no? Pero él dice, yo no estoy defendiendo el anarquismo desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. Él dice que yo lo voy a defender desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia. Y dice, la historia de las revoluciones en particular, en contenido más variada, más multilateral y más viva, ingeniosa de lo que incluso el mejor historiador y el mejor metodólogo puede imaginarse, esa historia repleta de accidentes y coyunturas y curiosas juxtaposiciones de eventos, nos demuestra la complejidad del cambio humano y el carácter impredictible de las últimas consecuencias de cualquier acto o decisión de los hombres. Aquí Fayerabe está usando el concepto de revoluciones, tampoco en el estilo solamente político, sino revolución como cambio de pensamiento, que es lo que Thomas Kuhn, este físico norteamericano, llamó los ciclos de las revoluciones científicas, cambios paradigmáticos de la ciencia, de la mecánica, por ejemplo, clásica tradicional a la mecánica cuántica, por ejemplo, es una revolución, ¿no?, científica, una revolución del pensamiento. Y Fayerabe aquí se inspira un poco en esa teoría de Kuhn. La ciencia normal deja de ser normal y viene una época de crisis que aparece una ciencia anormal, ¿no? Una ciencia que rompe con todos los patrones anteriormente existentes. Ahora, dice Fayerabe, ¿vamos a creer realmente que las simples e ingenuas reglas que los metodólogos tienen por guía sean capaces de explicar tal laberinto de interacciones? Hay una pregunta nada ingenua, es una pregunta culpable, como diría Jean-Paul Sartre. O sea, lo que está diciendo aquí Fayerabe es una cosa tan compleja como es el pensamiento, tan difícil como es la ciencia, se va a resolver así con un método habido por haber, llámese método fenomenológico, llámese materialismo dialéctico, llámese pragmatista, llámese estructuralista. Será como un metodito de resolver una cosa tan difícil, ¿no es? ¿Cómo se construye el saber? ¿Cómo se construye la ciencia? ¿Cómo se construye la tecnología? No, la cosa no. Y es lo que Fayerabe está cuestionando. Y no está claro que una participación satisfactoria en un proceso de este tipo solo será posible para quien sea oportunista sin contemplaciones y no se encuentre comprometido con ninguna filosofía particular, y para que adopte cualquier procedimiento que parezca apropiado a la situación. Fíjense que esas dos grandes preguntas. ¿Qué quiere decir oportunista sin complicaciones? Tampoco está utilizando el término oportunista en el plano político, en el plano social. Está hablando de asumir ante una oportunidad una postura de crítica a los métodos establecidos, que es lo que él propugna, lo que él plantea. Según se van produciendo los cambios en la ciencia, el científico tiene que ir cambiando, cambiando de mentalidad. De hecho, tal es la conclusión a la que han llegado inteligentes y sesudos observadores. Dos conclusiones prácticas muy importantes se siguen de este carácter del proceso histórico y del helénico. Y quiero decirles que Fayerabe no era para nada marxista. Y sin embargo sí está lejos. Cosa interesante. Bueno, a continuación del pasaje que acabo de citar. Primera, que para llevar a cabo su tarea, la clase revolucionaria, y está Fayerabe utilizando a Lenin, ¿no? La clase de aquellos que quieren cambiar o bien una parte de la sociedad o como tal la ciencia, la sociedad en general,
Einstein, que se manifiestan por medio de los hechos experimentales que no le permiten al científico ser demasiado estricto en la construcción de su mundo conceptual mediante la adhesión a un sistema epistemológico, o sea, adherirse a un sistema, a un solo método, ¿no? Por eso debe aparecer ante el epistemólogo sistemático como un oportunista sin escrúpulos, un medio complejo que abarca desarrollos sorprendentes e imprevisibles, exige procedimientos complejos y desafía el análisis basado en reglas establecidas de antemano y que no tienen en cuenta las condiciones siempre cambiantes de la historia. Yo creo que aquí Feyerabend le va preparando el camino al que vamos a ver por la tarde, a Morales. Está insistiendo en que ese mundo es complejo, que no se puede amarrar solamente un método. Utiliza un ejemplo de Lenin y otro de Einstein. ¿Cuál? Lenin dice que no se puede estudiar, fíjense bien, una transformación revolucionaria de la sociedad poniendo énfasis solamente en estudiar una sola clase, la clase obrera, y no tomar en cuenta otros factores alrededor de la situación de la clase obrera en la sociedad. Lo mismo dice Einstein. No se puede concebir una teoría especial de la relatividad si no se concibe una teoría general de la relatividad. ¿Entendés? O sea, la cosa no es solamente para un mundo microfísico, también para